Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Un largometraje encontrado de forma accidental, en el que se muestra unas vivencias personales relacionadas con lo paranormal, horripilante, es lo que muestra la película El experimento San Francisville. Un film de bajo presupuesto y alto voltaje en cuanto a atmósfera, que se adentra en una de las leyendas más perturbadoras de Luisiana, la sombra de Madame LaLaurie y la resistencia que tiene el mito de sus asesinatos a desaparecer. Se estrenó en el año 2000, fue dirigida por Ted Nicolau y el experimento San Francisville propone algo sencillo. De apariencia casi periodística, podríamos decir que son 4 jóvenes aficionados a lo paranormal que se meten en una mansión cargada de historia y dejan que la cámara registre, sin filtros, sin narradores, todo lo que ocurre. El resultado, una pieza inclasificable que dialoga con la tradición del falso documental, pero también con la crónica negra de Nueva Orleans, y donde el apellido de la Laurie evoca tortura, fuego y una casa que, según muchos, nunca estuvo sola, una casa que está encantada. La apuesta formal del experimento San Francisville rehuye de la parafernalia del terror convencional. No hay grandes efectos digitales ni partitura orquestal que prepare lo que es la predisposición del cuerpo para llevarse un susto, pero sí hay en cambio pasillos vacíos, puertas que crujen por la humedad, la madera que eh, tiembla y repiquetea como si fuera un organismo vivo, y la cámara, a veces temblorosa, en un aspecto doméstico, sostiene aquello de que es una ilusión a la que asistimos como si fuera una investigación de campo. Los participantes hablan en voz baja, comentan los protocolos de la investigación, discuten el plan para dividirse en parejas y cubrir distintas estancias. Llevan consigo linternas, micrófonos, cintas, pequeños talismanes, y esa economía de recursos agudiza el oído y vuelve el silencio casi en un personaje. Y aquellos que en otras películas sería casi unos recursos de relleno, aquí se convierte en una trama. La estructura se constituye sobre lo extraño, sobre lo inquietante, sobre lo amenazante. Al principio predominan los signos ambiguos: un golpe lejano, un objeto cambiado de sitio, un descenso brusco de temperatura, pero más tarde la casa responde casi con contundencia a esos visitantes: puertas que se cierran solas y a destiempo, sombras que no encajan con la fuente de luz, voces infantiles que parecen imitar a los vivos, y el guión, o la ausencia de guión, empuja a los protagonistas a hablarle al aire y a preguntar ¿quién está aquí?, sabiendo que la pregunta en lugares azul nunca envuelve vacía ni está de más. El trasfondo está la figura de Madame Delphine McCarthy, Madame LaLaurie, una dama de aquella sociedad del siglo XIX cuya reputación quedó marcada en el año 1834 con un macabro descubrimiento, y era que en su plantación había esclavos que habían sido torturados en la mansión. Y más allá de las disputas de la historia, entre crónicas sensacionalistas, rumores, documentos contemporáneos más o menos creíbles, la cultura popular ha convertido esta historia en un símbolo del horror doméstico, del sadismo que se esconde
tras los muros del privilegio. La película no pretende resolver los matices del expediente, le interesa sobre todo la persistencia emocional de ese recuerdo, el eco de un sufrimiento que de algún modo habría impregnado la arquitectura del sitio. Un punto crucial en este experimento San Francisville lo vamos a encontrar en cómo se explica los fenómenos, en cómo los encuadra y también las tomas. Un encuadre que está saturado por el relato de una masacre, las palabras que el guía de un tour nocturno pronunciaría frente a una vieja verja, los nombres, las fechas de los forenses. El miedo es histórico y no solo acústico. Cada golpe que retumba en el segundo piso habla de un pasado en el que una ciudad entera aprendió a temer. Y aunque la película rehúye de la taxonomía habitual, el visionado atento permite identificar un repertorio clásico en la investigación paranormal, como los fenómenos acústicos, los golpes de procedencia desconocida, los raps. También la película explota el recurso de whisper to tape, es decir, una mezcla de voces infantiles y lamentos modulados que obliga al espectador a escuchar bien o a subir el volumen, interferencias eléctricas, baterías que se apagan, que se gastan, linternas que se apagan, que se encienden, la manipulación de los objetos, que también es interesantísimo, cómo lo hace en la película, porque entre otras cosas, objetos que en un momento dado están en un sitio, luego aparecen en otro. Y eso hace que el miedo vaya increciendo. Igualmente, la manipulación de esos objetos hacen que se juegue con la visión periférica de la persona. Es como si la casa reordenara esos objetos. Hay variaciones térmicas, sensaciones físicas, respiraciones entrecortadas, escalofrío, la impresión de ser observado y el cuerpo se vuelve casi una superficie de escritura. Sombras, siluetas que atraviesan el campo de visión casi estando al límite, que es tremendamente interesante, y de esa forma el espectador participa y rellena los huecos que proyecta. Hay respuestas dirigidas, en unas secuencias puntuales se plantean preguntas en voz baja. Si estás aquí y nos estás escuchando, da un golpe. Un sí es un golpe. Dos golpes es un no. Y ahí, bueno, pues prácticamente hace lo propio, ¿verdad? Y rápidamente este juego del sí y del no, ¿verdad? Es el que de alguna manera juega y juega de una forma, bueno, pues tremendamente significativa con las personas que precisamente están en ese mismo lugar, están en ese mismo sitio, pero no solo con ellos, porque al fin y al cabo ellos son parte de la trama. También juega con los espectadores, también juega con aquellos que de alguna forma están viendo, ¿verdad? Esa, esa escena. Es muy interesante el experimento San Francisville, sabiendo que es un documental ficticio, es decir, es un documental, es una película, pero basada en modo documental. Y ese inventario de hechos paranormales, o supuestos hechos paranormales, no busca convencer, lo que busca es inquietar. Prescindir de la demostración técnica de cualquier película sitúa la grabación en la frontera entre un reportaje y una película. El cine de las casas encantadas es importante porque la arquitectura no es un decorado, es un instrumento. La mansión elegida con sus corredores en madera, sus chimeneas, sus espacios intermedios, se comporta como una máquina de resonancia. En los planos prolongados, el espectador aprende la geografía de la casa y con ella la lógica de las trampas. El del van que te obliga a agacharte, la escalera que vista desde abajo parece no conducir a ninguna parte, la sala principal donde la cámara tiende a perderse en el horizonte. Cada estancia impone un ritmo. El miedo entonces se vuelve más amplio. La película además explota algo decisivo, los lugares cargados de un relato que sugestiona. Y no solo es el crepitar de la madera o el saber que alguien caminó detrás tuya y no lo ves, sino que te invita a habitar una contradicción. La mansión es patrimonio y es crimen, hostal y es cicatriz. Y esa tensión
se ve en ese campo que genera en torno al espectador. Es muy interesante porque todo experimento necesita reglas y aquí son explícitas. Pasar la noche documentándolo todo. No abandonar el recinto salvo peligro manifiesto. Y como en cualquier laboratorio, la pureza del método se contamina con la realidad. El cansancio erosiona la disciplina, las pequeñas disputas del grupo introducen ruido y la casa impone su propio protocolo. En varios momentos uno de los participantes reclama adelantarse incluso a todo lo que están haciendo para acelerar resultados. En otro instante, respetar el lugar. La película se va cargando de tensión y de la disputa ética. Y esta quizás es una de sus virtudes menos visibles, el cómo juega con la persona, el cómo hace que se meta dentro de la historia. La cámara registra la ansiedad, el portazo que es corriente de aire o de comunicación, y el espectador asiste al nacimiento de una hipótesis. Es que responden desde el segundo piso, nosotros en el primero y ellos responden en el segundo. Y luego, este subgénero que es interesante, porque es como si te encontraras la cinta y dijeras, he encontrado una cinta con una grabación de unos chavales que se han metido en un sitio y mira lo que hay. Y la clave no es la novedad, sino la proporción. El metraje evita giros imposibles y se concentran en los pequeños detalles. La verosimilitud se cuida. Si los protagonistas corren, el encuadre se desarma. Si la linterna cae, la imagen se quiebra. Si la noche avanza, la fatiga se escucha en el tono de voz. La película pide al espectador una suspensión de la incredulidad más emocional que racional. Cree lo que creería si estuvieras allí, no lo que te demostraría un laboratorio. Por eso el experimento en Francisville es muy interesante. Es también los defensores de un entorno así hablan de la impregnación y los que son más escépticos hablan de corrientes de aire, de vibraciones del edificio, de autosugestión, de infrasonidos, de todo ello, los infrasón que también le llaman. La película no dicta sentencia, sino que la fuerza de la misma radica en lo que se llama la zona gris. La zona gris es que no se trata de probar, sino de experimentar al límite lo que aceptamos como real cuando el espacio nos devuelve nuestra propia historia. De esta forma, es una película que a día de hoy sigue inquietando y, bueno, la verdad es que cuando se encienden las luces, aún el miedo se tiene. Y es que el morbo de visitar lugares de misterio en plan turístico no es nuevo. A día de hoy se sigue haciendo. Y la película habla menos de espectros que de ausencia. Habla de vidas que ardieron, de torturas, de historias que un archivo no recogió y que de alguna forma, quien busque en el experimento San Francisville una sentencia, lo que va a encontrar es el límite. Hay cosas que la técnica no logra captar, sin embargo, las marca. Y los 4 jóvenes que entran en esta mansión aprenden la gramática del silencio, pero el espectador la del recuerdo. Y ambas, como tantas otras en Nueva Orleans y en sus alrededores, hacen que se tenga, en el fondo, el miedo de que entre nosotros pueda habitar algo más. Y también nos incita la tentación de ir a explorar a un lugar maldito que esté cerca de tu domicilio para ver o vivir aquello de lo que te han hablado en primera persona. Y sabéis, algunas veces hasta se encuentra. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.